a Abordemos la Política. Les habla Alfredo Ramos Jiménez, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Voy a tratar ahora un tema que ha ocupado a sociólogos, politólogos, historiadores y filósofos, particularmente en los últimos años. De hecho, se piensa que las democracias existentes viven bajo la amenaza del autoritarismo. Por lo tanto, no es suficiente con entender, con explicar en qué consiste un régimen o un gobierno democrático, sino que también es necesario, es preciso abordar la naturaleza de la amenaza autoritaria, porque la amenaza autoritaria ha cambiado en los últimos años, en la época de la globalización, que coincide con una época particularmente denominada como la era de la antipolítica, cuando la política empieza a ser descartada de la acción pública. En ese momento, la amenaza autoritaria toma cuerpo y se constituye en la principal amenaza cargada de muchos peligros para la existencia de la democracia política. En un programa anterior, yo me he ocupado y he lanzado la idea de que los populismos, la amenaza populista tal como se la conoce, se la identifica en nuestros días, esta amenaza populista puede ser considerada o debe ser considerada como una forma política que conduce necesariamente hacia el autoritarismo. En un trabajo publicado hace algunos años, yo defendí la tesis de que el populismo, tanto como el militarismo en América Latina, eran dos especies del mismo género. El género era el autoritarismo. Pues bien, el populismo, cuando es llevado hasta sus últimas consecuencias, realmente se convierte en un tribalismo. Es decir, el populismo como forma de acción política, como estilo de hacer política, privilegia la movilización y a veces promueve una cierta participación de los ciudadanos en la elección de sus dirigentes. Pero ello lleva hasta allí, por cuanto los gobiernos populistas fácilmente se convierten en gobiernos que promueven los intereses de unos sectores privilegiados. Ya no hablan en nombre del pueblo. El pueblo lo utilizan en los eventos electorales. En las campañas electorales el populismo se llena de pueblo, pero cuando se trata de la acción gubernamental, el populismo entra en crisis y se convierte en un tribalismo, es decir, en una forma política que defiende intereses de un solo sector de la sociedad, no de toda la población. El pueblo solamente es utilizado en los eventos, como digo, electorales. En uno de sus libros más enjundiosos, el politólogo norteamericano Robert Dahl defendió la tesis de que la democracia era un sistema excepcional, que incluso en la historia de Occidente podía ser ubicado en etapas bien determinadas. No fue el tipo de gobierno que se impuso en nuestras democracias occidentales, sino que incluso las formas democráticas siempre vivieron en una suerte de inestabilidad política que les hacía muy débiles. No hubo en ningún momento una democracia fuerte, como algunos autores han promovido en las últimas décadas. Esa democracia fuerte, esa democracia que promueve la participación de los ciudadanos, el ejercicio del poder directamente por todos los ciudadanos, eso nunca se dio, nunca se produjo una forma política democrática en ese sentido. Es por ello que en mi trabajo de investigación y en la explicación política que yo puedo adelantar, debemos privilegiar
el ejercicio real de la democracia. Frente a los ideales democráticos que son muy importantes, la realidad de la democracia, lo que algunos han denominado la democracia realmente existente, pues a esa democracia debemos abordar, por cuanto las amenazas autoritarias, tribalistas, son amenazas que realmente ponen en peligro el funcionamiento de las democracias, no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino que con la globalización, el fenómeno populista y tribalista realmente está en este momento ocupando espacios de organización del poder, tanto en países europeos como en los mismos Estados Unidos. En un libro publicado hace unos pocos años, Steve Levitsky y Daniel Ziblatt defendieron la tesis de que la democracia vivía bajo la amenaza del populismo, bajo esta amenaza que ponía en peligro el funcionamiento de la democracia, de manera tal que, de acuerdo con el título de su libro, la democracia estaba amenazada de muerte. Para estos dos investigadores se trataba de describir, de indagar sobre cuáles son las causas que conducen a esta muerte de la democracia. Paralelamente, un profesor inglés, David Runciman, también habló de cómo terminan las democracias, en el sentido de que las democracias posiblemente o probablemente estaban amenazadas por lo que Applebaum dijo la seducción del autoritarismo. En ese sentido, la amenaza militarista no es la amenaza que viven las democracias hoy en día. Los tradicionales golpes de Estado militares en América Latina, esos han sido sustituidos por un proceloso activismo político que conduce al desmantelamiento de las instituciones de la democracia. Estas instituciones de la democracia, que en un primer momento fueron la fortaleza de este régimen político, pues ese desmantelamiento institucional es precisamente un proceso que particularmente hoy en día lo estamos viviendo en las democracias occidentales, incluidas las democracias de América Latina. Pues tenemos que afincar entonces nuestra atención en el hecho de que el desmantelamiento institucional comienza primero con la apropiación de los órganos electorales, es decir, el mecanismo electoral sigue funcionando, pero sigue funcionando bajo control de un gobierno que quiere mantenerse en el poder permanentemente, de un gobierno que pretende realmente hacerse elegir con medios democráticos. Ya no es el tradicional pronunciamiento militar o el golpe de Estado, no. Hoy en día es el aparato institucional que es utilizado precisamente ¿para qué? Para fortalecer regímenes políticos autoritarios reñidos con la democracia. En ese sentido también, el desmantelamiento de la institución judicial, el aparato judicial debe ponerse al servicio de los autócratas. En ese sentido, se termina la división de poderes, es decir, se controla el aparato judicial. Y, en tercer lugar, lo que es más importante, prácticamente se termina o desmantela toda oposición político-partidista, incluso la oposición cultural. En los medios académicos, muchos pensadores demócratas defendían precisamente la preservación de los espacios públicos que habían sido ganados para la democracia. Pues bien, esos investigadores, esos académicos, son precisamente enemigos de estos regímenes políticos que, curiosamente, legitiman la violencia, que paradójicamente, contrariamente a lo que define una democracia, conducen necesariamente al desmantelamiento institucional de toda oposición. Es por ello que en el tribalismo, como sosteníamos la última vez, el tribalismo se afinca en un conjunto de procesos y eventos que están destinados a someter a toda oposición y, si no logra ese sometimiento, eliminarla.
eliminarla con medios que muchas veces se presentan como medios institucionales que habían sido adoptados precisamente bajo regímenes o gobiernos democráticos. Como en anteriores programas, yo los invito a suscribirse en esta página y sus comentarios siempre serán bien recibidos.